Mi novia se niega a hacer cualquier cosa en casa, así que le dije que tampoco pagaría ni un peso más. Ahora quiere irse. Le dije que entonces yo tampoco pagaría más su universidad ni la dejaría vivir conmigo gratis. Mi novia vive en mi depa desde que cumplimos 3 meses de novios, porque en su casa las cosas estaban muy mal y pensamos que era mejor opción. Además, yo vivía súper cerca de su universidad. Desde entonces yo pago todo, ya sea algo que nos beneficie a los dos o algo que solo le sirve a ella. Incluso he estado pagando su universidad, porque gracias a Dios tengo un buen sueldo, aunque apenas llevo 2 años trabajando en mi carrera. Pero en los últimos meses, mi novia decidió que no tiene por qué hacer nada en casa, porque según ella, esas son cosas de esposa. Le pido que al menos recoja un poco, sobre todo ahora que está de vacaciones de verano y casi no tiene nada que hacer. Solo trabaja los fines de semana, pero se molesta y repite lo mismo, que eso es rol de esposa y que no me va a dar el paquete completo sin antes tener un anillo. Le he pedido que me prepare algo rápido de comer si voy tarde al trabajo, o que por lo menos me meta algunos ingredientes en una bolsita para llevármelos. Y otra vez, la misma cantaleta. Eso es cosa de esposa. La cosa ya se salió de control. Incluso cuando propongo probar algo nuevo en la intimidad, ella responde lo mismo. Y la verdad, ya me está hartando. Ayer le pedí que si podía recoger mi ropa de la tintorería porque iba a salir tardísimo del trabajo. ¿Y qué creen? Otra vez me salió con que hacer ese tipo de favores es para parejas casadas. Ahí sí me colmó la paciencia. Le dije que si ella cree que hacer tareas simples es solo para casados, entonces pagarle la uni, cubrirle todos sus gastos y prestarle mi otro coche como si fuera suyo, también son cosas de marido. Y yo, para su información, no soy su marido. Le dejé claro que si no cambia esa mentalidad de que ayudar a tu pareja es obligación exclusiva de esposa, entonces yo tampoco le voy a seguir ayudando. No le voy a pagar el siguiente semestre, ni sus cosas, y que ahora espero que empiece a aportar a los gastos del depa. Sino que se busque otro lugar. Así de fácil. Obvio se enojó. Me dijo que estaba siendo manipulador y que no debería echarle en cara todo lo que hago por ella. Pero la verdad, ya me da igual lo que piense. Llegué a mi límite. Nunca pensé que cerrar una puerta doliera más que una ruptura. Eran las 2:17 a.m. cuando escuché los últimos pasos de Itzel en mi vida. No pidió un abrazo. No volteó. Solo dejó las llaves en la barra de la cocina con un «gracias» seco, como si me estuviera devolviendo un favor vencido. Salió del depa arrastrando su maleta gris, y un silencio que todavía resuena en mi cabeza. Me quedé parado, en shorts y con la camiseta del trabajo manchada de café, mirando cómo se cerraba la puerta. No fui tras ella. No dije nada. Pero por dentro, algo se rompía, y no era amor. Era decepción, fría, densa, envolvente. Me senté en el sofá y lo primero que pensé fue, ¿y ahora qué? No porque me sintiera solo. Era más profundo. Me sentía estúpido, como si todo lo que había hecho por ella no hubiera valido ni un «lo intenté». Durante 3 días no toqué nada. El depa olía a desorden y a perfume caro mezclado con abandono. Las tazas sucias seguían en el fregadero. Su cepillo de dientes aún estaba en el baño, y una nota doblada quedó en la repisa del cuarto. No era para mí, ni una disculpa, ni un «te cuidas». Era una lista de cosas que quería que le guardara por si regresaba algún día. Así, con esas palabras. Pero el 4.º día, algo cambió. Me llegó un mensaje de Omar, un compa de la prepa que estudiaba en la misma facultad que Itzel. Lo abrí sin ganas, pero lo que vi me dejó helado. Güey, ¿es neta lo de Itzel? Dice que tú la corriste a gritos, que la manipulabas y que hasta la seguías, que era casi un secuestro psicológico. ¿Todo bien? Mi corazón se apretó. Abrí Instagram. Entré al perfil de Itzel desde una cuenta que tenía olvidada. Historias con filtros vintage, frases como «libre al fin», selfies con esa sonrisita falsa que usaba cuando fingía estar bien. Una en particular me hizo apretar los dientes. A veces te liberas del infierno, aunque eso signifique quedarte sin casa. Seguido del emoji de un anillo roto. ¿Infierno? ¿Eso decía de mí? No respondí nada a Omar. Cerré el cel. Respiré hondo. Pero por dentro, hervía. Yo sabía la verdad. Sabía lo que pagué, lo que sacrifiqué, lo que aguanté. Esa noche no dormí. Revisé el historial bancario. Casi 96,000 pesos invertidos en ella solo en el último año. Renta, comida, universidad, coche, todo documentado. Tickets, transferencias, mensajes. Guardé todo, no por rencor, por claridad. Porque si esto se iba a poner feo, yo no iba a quedarme callado. Y lo peor, me sentí culpable. Como si por ser buena pareja hubiera sido cómplice de mi propia ruina emocional.
Pasaron los días. Empecé a hablar menos con los amigos en común. Sabía que muchos ya habían escuchado su versión, que el manipulador era yo, que la pobre Itzel había huido del monstruo. Un día, subí una historia en WhatsApp. Solo una frase. Quien juega a ser víctima, termina expuesto. 2 horas después, me llegó un mensaje que me hizo reír por lo absurdo. Era de Dani, una ex compañera de universidad, y hasta donde sabía, muy amiga de Itzel. El mensaje decía: tenemos que hablar, urgente. Sé cosas que no deberías ignorar. No decía más, solo eso. Y al final, una foto. Borrosa. Pero era clara una cosa. Era Itzel, en la cama de alguien más. No respondí. Cerré el cel. Me quedé sentado en el filo de la cama, sintiendo cómo el mundo me empujaba al borde del odio. Pero no caí. No esta vez. La guerra apenas comenzaba. No contesté el mensaje de Dani. No abrí más la foto. Ni siquiera volví a mirar su perfil. Algo dentro de mí me decía que no necesitaba más pruebas. Pero otra parte, esa parte jodidamente humana que busca entender lo incomprensible, me empujaba a saber más. Pasaron 3 días. El 4.º día, Dani me volvió a escribir. Sé que viste la foto. No es chisme. No quiero meterme, pero hay cosas que tienes que saber. Ella te está hundiendo y tú callado. No sé qué me hizo responderle esa vez, pero lo hice. ¿Qué quieres decir con que me está hundiendo? Tardó. Luego me llegaron 3 audios. La voz de Dani sonaba firme, como si hubiera ensayado. Me explicó que Itzel, desde antes de irse del depa, ya estaba viéndose con otro tipo, que al parecer lo conoció en su trabajo de fines de semana en una cafetería en La Condesa. Según Dani, el tipo se llama Luis, trabaja en diseño gráfico, y sí, ya está viviendo con ella, en un estudio que renta él. No tengo pruebas de todo, decía Dani en uno de los audios, pero Itzel me lo contó como si fuera algo normal. Dice que tú eras una carga emocional que no la dejaba ser libre, pero no dijo ni una sola vez que tú le pagabas todo. Mi pecho se comprimió como si me hubieran puesto una piedra encima. Una parte de mí quería gritarle a todos la verdad, hacer un hilo en Twitter, enseñar recibos, mostrar la lista interminable de gastos, sacrificios, detalles, pero otra parte, la que había empezado a sanar, me pedía silencio. Y entonces, Dani dijo algo que me cambió la expresión. También vi algo más. Algo que no sé si deberías ver, pero está en su perfil de Close Friends. Es una historia vieja, tiene semanas. Sale ella y tú. ¿Yo? Sí. Grabó un video escondida, burlándose de ti mientras limpiabas el depa. Dice: miren cómo se cree esposo, hasta cocina. Pobrecito. Y se ríe. Con otra amiga. Como si fueras su chiste privado. Me quedé helado. No pedí el video. Solo agradecí. Colgué. Me serví un trago. Y ahí, mientras el hielo golpeaba el vaso, entendí lo más duro. Itzel nunca me amó. Me usó. Me ridiculizó. Y después se fue como si yo fuera el tóxico. Esa noche dormí poco. Y en la mañana hice algo que nunca pensé hacer. Contacté a su mamá. No éramos cercanos, pero teníamos buena relación. Ella siempre agradeció que la apoyara cuando Itzel se mudó conmigo. Le mandé un mensaje cordial. Le dije que me preocupaba el rumbo que estaba tomando su hija, que estaba haciendo acusaciones falsas que podían dañar mi reputación profesional. No pedía nada. Solo quería que supiera mi versión. Pasaron 5 horas. Me respondió con un párrafo largo. Te creo. Yo la crié. Sé cómo es. Siempre ha tenido esa forma de voltear las cosas. Pero ya es adulta. Solo cuídate. No mereces lo que está haciendo. No lloré, pero sentí que algo en mí se rompía distinto. Esta vez no era dolor. Era claridad. Era como si por fin viera el rompecabezas completo. Y entonces pasó lo inesperado. A las 11:42 p.m., recibí un mensaje de un número desconocido. Tú y yo necesitamos hablar. No sé si sabes quién soy, pero sé todo lo que pasó con Itzel. Ella no es lo que tú crees. Ese número tenía un nombre. Luis. El mismo tipo con el que ella se estaba quedando. El tipo al que yo, sin saberlo, había financiado indirectamente su nueva vida. Y ahora, ese tipo quería hablar conmigo. No contesté de inmediato. Leí el mensaje de Luis unas 5 veces, tratando de imaginar qué querría. No entendía si era una trampa, un reclamo o una disculpa. Pero lo que sí sabía es que la curiosidad me estaba carcomiendo por dentro. ¿Qué sabe este cabrón que yo no? Después de 1 hora de vueltas mentales, le respondí con algo simple. ¿Quién eres y por qué quieres hablar conmigo? La respuesta llegó en segundos. Soy el güey con el que Itzel está saliendo. Pero hay cosas que debes saber. Si quieres hablar, dime dónde y cuándo. No busco broncas. Solo claridad. Acepté. No por él. Por mí. Por esa parte de mí que necesitaba entender en qué momento todo se torció sin que yo lo notara.
Nos vimos 2 días después en una cafetería pequeña en la Roma, neutral, sin ruido ni gente curiosa. Él ya estaba ahí cuando llegué. Era más joven de lo que esperaba. Alto, flaco, gafas de pasta, cara de tipo amable. Nada que ver con el cliché del robanovias. Nos dimos la mano con frialdad, y sin rodeos, fue él quien empezó. Mira, no vengo a pedirte disculpas ni a justificar nada, pero creo que los dos fuimos usados. Diferente, pero igual de jodido. Lo miré serio. ¿Por qué dices eso? Luis suspiró y tomó un sorbo de su café antes de hablar. Yo conocí a Itzel en la cafetería donde trabajo los fines. Ella era coqueta, directa. Al principio pensé que solo buscaba amistad, pero a la semana ya me estaba contando lo mal que la tratabas, que no la dejabas salir, que la controlabas emocionalmente. Y sí, le creí. Hasta que empecé a notar cosas raras. Fruncí el ceño, sin interrumpir. Decía que vivía contigo, pero actuaba como si fuera soltera. Me dijo que estaba buscando cómo salirse de tu depa, que tú la chantajeabas con la universidad. Pero luego vi sus mensajes. Un día dejó su celular desbloqueado y leí lo que le mandaba a una amiga. Hablaba de ti como si fueras su inversionista, tal cual. Lo aguanto un mes más. Ya tengo quien me saque. Apreté los puños. El café me sabía a veneno. ¿Y tú qué hiciste? Luis bajó la mirada. Me alejé unas semanas, pero me buscó otra vez. Dijo que tú la corriste, que estaba sola, que necesitaba un lugar donde quedarse. Cayó en mi casa, con maletas y todo. No supe cómo decirle que no. Me sentí responsable, pero no estoy cómodo con esto. Últimamente, habla de ti más que de cualquier otra cosa. Se la pasa contando versiones distintas de la historia. Y ahora que veo cómo se manipulan los hechos, creo que necesitabas saberlo. Hubo un silencio tenso. Yo lo observaba, aún intentando descifrar sus intenciones. Pero su mirada no tenía burla ni soberbia. Era incomodidad genuina. ¿Y por qué me lo estás diciendo ahora? Luis alzó la ceja, algo molesto. Porque no quiero que ella arruine a más personas. Yo no soy santo, pero tampoco soy idiota. Me doy cuenta de cómo juega con la culpa y el victimismo. Y si ya te jodió a ti, ¿qué me espera a mí? Me quedé callado por varios segundos. Estaba asimilando todo. No sabía si sentirme traicionado, vengado o simplemente cansado. Luis sacó su teléfono del bolsillo y me mostró algo. Era una captura de pantalla. Un mensaje de Itzel a una amiga. Ya casi le saco el primer depósito. Dice que me quiere ayudar con el nuevo semestre. Pobre. Ni sabe que no pienso quedarme mucho. Volví a mirar el celular. Tragué saliva. Sentí el corazón latir en las sienes. Luis habló de nuevo. Mira, no quiero que esto sea guerra. Solo cuídate. Porque cuando ya no le sirves te convierte en el malo. Eso es lo que hace. Me salgo del país en un par de meses. Pero tú te quedas aquí. Y si ella empieza a inventar cosas más serias, prepárate. Nos despedimos con un apretón de manos incómodo. Sin rencor. Sin alianza. Solo 2 hombres que habían vivido el mismo infierno en habitaciones distintas. Al llegar a casa, me senté frente al escritorio. Abrí mi laptop y escribí una línea en blanco. No sé si esto es el inicio de una historia o la conclusión de una mentira, pero voy a contarla como fue. Toda. Pero justo cuando estaba por cerrar, me llegó un nuevo mensaje. Era de una amiga mía, Mariana, que llevaba meses sin hablarme. Oye, no sé si ya te enteraste, pero hay alguien diciendo que tú golpeabas a Itzel. Ya lo están comentando en Twitter. Me temblaron las manos. La guerra acababa de escalar. Cuando leí el mensaje de Mariana, sentí que el aire del cuarto se volvía denso, irrespirable. Golpearla, decía. Golpearla. No solo era una mentira, era una bomba. Una acusación que no se lanza al aire sin consecuencias. Mariana me mandó el enlace. Era un tuit de una cuenta con candado, de esas que se disfrazan de activistas, pero esconden vendetas personales. No decía mi nombre completo, pero era claro que se refería a mí. Hay que cuidar a nuestras amigas. A veces viven con su agresor y nadie se da cuenta. Mi conocida escapó de uno que incluso la controlaba con dinero. Él parecía perfecto, pero le gritaba. La hacía sentir culpable y más de una vez la empujó. El tweet tenía más de 300 likes y decenas de comentarios solidarios. Entre ellos vi algo peor. Una amiga de Itzel comentó: yo la vi llegar llorando más de una vez. No hablaba, pero se notaba todo. Mi estómago se revolvió. Me levanté del escritorio. Caminé de un lado a otro como león enjaulado. Quería romper algo, gritar, llamarla y decirle todo lo que pensaba. Pero no lo hice. Me forcé a sentarme. Escribí a Mariana. ¿Sabes si ella publicó algo directamente? Su respuesta fue inmediata. No, pero todas saben que es de ella de quien hablan. Y tú sabes cómo funciona esto. Si no te defiendes, te entierran. Ahí lo supe. Esto ya no era una pelea privada. Era pública.
y silenciosa. Ella había soltado la primera bala envuelta en victimismo, y yo estaba acorralado. Tomé una decisión. Fui directo a hablar con mi jefe al día siguiente. Le conté todo. No con detalles morbosos, sino lo esencial. Quería que si esa historia llegaba al trabajo, él ya supiera la verdad. Me miró serio, me escuchó, y solo dijo: «Gracias por la honestidad. Solo cuídate. Este tipo de cosas arrastran». Esa noche abrí mi Instagram. No uso mucho las redes, pero necesitaba controlar la narrativa. No para atacar, para protegerme. Subí una historia con una foto del recibo de pago de la Universidad de Itzel, sin nombres, sin detalles, solo el título. A veces la historia real no se cuenta por miedo, pero todo se documenta. Todo. Los mensajes no tardaron. Algunos de apoyo, otros de sorpresa. Una amiga de la universidad me escribió: «¿Estás bien? Vi lo que pusiste y lo que se anda diciendo. Yo te creo. Pero necesitas hablar». Y entonces, una notificación me congeló. Itzel me había bloqueado. No en WhatsApp, no en Instagram. En todos lados. Como si quisiera borrar cualquier posible defensa mía. Como si eliminarme digitalmente validara su versión. Pasaron 2 días de silencio, yo aguantando cada palabra contenida. Y entonces, sonó mi celular. Era Sandra, su prima. Una de las pocas personas cercanas a Itzel que aún me respetaban. «Hola, no quiero meterme en pedos, pero necesito decirte algo», dijo bajando la voz. «Mi mamá habló con la tía y resulta que Itzel está diciendo que tú la amenazaste con publicar fotos íntimas si se iba». Me quedé mudo. ¿Qué? ¿Fotos íntimas? Jamás. Nunca le tomé ni una sin su permiso. Nunca grabé nada. Sandra suspiró. «Yo te creo, pero te aviso porque está empezando a correr ese rumor. Y si alguien más lo dice, podría salirse de control». Ahí perdí el control. Grité. No de miedo, de impotencia, de frustración. Me sentía como si estuviera atrapado en una película mal escrita donde el malo era yo, aunque ni siquiera tenía guión para defenderme. Colgué. Y ese día, tomé otra decisión. Iba a hablar públicamente, con mi rostro, con pruebas, con todo. Pasé la noche armando un hilo, uno largo, con fechas, capturas, audios, pruebas de gastos, conversaciones donde ella me agradecía por ayudarla, momentos donde reconocía que yo era su soporte emocional y económico. Lo titulé: «Ella me destruyó en silencio», pero aquí va la verdad que nunca pensé tener que contar. Lo revisé 5 veces antes de publicarlo. Y justo cuando iba a darle clic a publicar, sonó de nuevo mi celular. Era un número desconocido. Contesté. Del otro lado, una voz que no esperaba. «Hola, soy Luis otra vez. No sé cómo decirte esto, pero creo que te va a interesar lo que acaba de pasar». Itzel se fue. Dejó todas sus cosas. Y dejó una carta. «Está dirigida a ti». Fui a buscar la carta esa misma noche. No podía esperar. Luis me dijo que la había dejado en una caja junto con otras cosas. Libros, una bufanda que era mía, y una de sus sudaderas viejas que solía usar cuando se sentía enferma o triste. Todo estaba doblado de forma meticulosa, como si no fuera un cierre violento, sino un adiós medido, premeditado, quirúrgico. Nos vimos en la entrada de su edificio. Luis me entregó la caja en silencio. Su cara estaba distinta. Más ojeras, más tensión, como si él también ya hubiera tenido suficiente de todo esto. «No he leído la carta, no es mi guerra. Solo creo que es mejor que la leas tú antes de que hagas cualquier otra cosa», me dijo. Le agradecí sin más palabras. Ya en casa, puse la caja sobre la mesa. No la abrí de inmediato. Di vueltas por el depa. Me preparé un café. Me senté. Me paré. Respiré hondo. Y al final, lo hice. La carta estaba dentro de un sobre blanco, sin nombre, con su letra en la parte trasera. «Léelo solo cuando estés listo para dejarme ir». La abrí. Era una hoja doblada en 4 partes, escrita a mano, con tinta azul, y empezaba así: «Si estás leyendo esto, es porque ya no tengo forma de explicar las cosas de frente, y porque tampoco estoy segura de merecer que me escuches. No me fui porque ya no te quisiera. Me fui porque no sabía cómo seguir amándote sin seguir destruyéndome. No sé si entiendes lo que significa sentirse protegida por alguien, pero al mismo tiempo atrapada en esa protección. Tú me dabas todo, pero también me recordabas cada día que te lo debía todo. Y no estoy diciendo que fuiste malo, fuiste increíble. El problema es que yo no supe ser honesta. Desde el inicio. Te dije que te amaba, pero una parte de mí amaba más lo que tenías, no quién eras. Y eso no lo entendí hasta que ya te debía todo. Sí, estuve con otra persona antes de irme, no para vengarme, no por deseo,
sino porque quería saber qué se sentía que alguien no esperara nada de mí. Luis no sabía de ti. Yo mentí, como mentí muchas veces. También sé que empecé a destruirte desde antes de irme, con comentarios, con frialdad, con esas frases tipo, eso es cosa de esposas. Y sí, era cruel. Era mi manera de defenderme de una relación donde yo ya no me sentía parte real, solo un préstamo sin fecha de pago. Me duele que ahora estés en medio de rumores. Algunos son verdad a medias, otros son mentira completa, y lo peor es que yo dejé que crecieran sin frenarlos, porque era más fácil ser víctima que asumir que fui cobarde. No espero perdón, pero quiero que sepas algo. Todo lo que dije de ti a los demás no fue porque lo creyera, fue porque necesitaba justificarme, y cuando una persona necesita justificar su traición, destruye la verdad. Tal vez no me perdones nunca, pero si algún día hablas de mí, no me pintes como la bruja, solo como alguien que no supo amar sin miedo a perderse. Porque sí te quise, pero te quise mal. Adiós. Y gracias por haberme sostenido más tiempo del que yo misma me habría aguantado. Itzel. Terminé de leer y no lloré. No me rompí. No tiré nada. Solo me quedé quieto, como si cada palabra me hubiera vaciado por dentro. No sabía si eso era una confesión o una última manipulación elegante. La carta no cambiaba los hechos, pero sí me dejaba ver algo. Itzel era consciente. No era una villana de novela. Era una mujer rota, envuelta en su propia maraña de culpa y egoísmo. Y justo cuando pensaba que lo había visto todo, sonó una notificación. Abrí el celular. Era un mensaje de una cuenta desconocida. Un DM en Instagram con una captura de pantalla. La imagen mostraba una conversación entre Itzel y otra persona. En el chat, ella hablaba de un plan para denunciarme públicamente si yo me pasaba de listo, y la exponía. Y la persona que me enviaba ese mensaje no era cualquiera, era su ex mejor amiga. Y lo que me dijo al final del mensaje fue lo que me sacudió por completo. Yo sé todo lo que hizo, y si quieres, te puedo ayudar a limpiar tu nombre, pero a cambio, quiero que me ayudes a desenmascararla, porque no solo te destruyó a ti. La ex mejor amiga de Itzel se llamaba Nadia. Yo la recordaba vagamente. Era la que siempre tenía cara de que algo le apestaba, pero nunca hablaba. En su momento, Itzel dijo que se distanciaron por diferencias de valores, pero ahora entendía que esas diferencias quizás eran mucho más oscuras. Su mensaje era directo. No pedía perdón, no se justificaba. Solo decía, yo estuve callada por respeto, pero ella rompió todos los códigos. Sé cosas que pueden ayudarte, cosas que nadie más sabe. Si quieres limpiar tu nombre, te paso todo. Pero después, te pido algo. Le respondí, seco. ¿Qué quieres a cambio? Nadia contestó con un audio. Su voz sonaba contenida, pero con una rabia vieja, como si llevara meses cocinándose. Quiero que publiques todo, que la pongas frente a su propio reflejo, porque no solo te usó a ti, me quitó proyectos, me robó ideas, me expuso en redes y le dijo a la gente que yo era envidiosa. Y todo para quedar bien con tipos como tú. No es personal contigo, pero si tú no lo haces, ella seguirá destruyendo gente. Me tomé unas horas para pensar, no porque dudara de la verdad, sino porque entendía perfectamente el peso de lo que estaba por hacer. Esto ya no era solo autodefensa, era ajuste de cuentas. Esa noche, Nadia me mandó un archivo comprimido. Dentro, había capturas de mensajes donde Itzel hablaba mal de mí mucho antes de que se fuera. Mensajes donde se burlaba de mis inseguridades, donde decía que yo servía más como patrocinador que como novio. También incluía fotos de capturas de grupos de WhatsApp, donde planeaba cómo difundir su versión de víctima antes de siquiera salir del departamento. Todo había sido planeado, incluso la historia del agresor. Una parte de mí ardía de furia, pero la otra no quería caer en la misma trampa de odio. ¿Qué ganaba exhibiéndola? ¿Y si eso me dejaba peor parado? ¿Y si después ella se victimiza aún más y todo se me regresa? Hablé con un amigo abogado. Le mostré las pruebas. Me dijo, legalmente puedes defenderte si te está difamando, pero si expones chats o audios sin consentimiento, te pueden voltear el juego. Hazlo bien, güey. Documenta, pero no destruyas tu credibilidad en el proceso. Así que cambié el enfoque. Al día siguiente, publiqué un texto largo. No fue un hilo, ni un escándalo. Fue un post en mis redes personales, con nombre y apellido. Escribí, durante meses estuve en una relación donde entregué todo. No soy perfecto, pero jamás lastimé, jamás humillé, jamás controlé. Hoy algunas personas están diciendo cosas de mí que no son ciertas. Tengo pruebas de todo lo que viví. Y aunque podría mostrarlo, no lo haré. Porque me enseñaron que defenderse no es venganza. Es saber cuándo parar. A los que creyeron en mí, gracias. A los que dudaron, ya no me importan. No más silencio, no más manipulación.
Ese post lo compartieron decenas de personas. Algunos me escribieron en privado diciendo que conocían a Itzel y que algo no les cuadraba desde el principio. Otros simplemente se quedaron en silencio. Pero lo más importante, ella no dijo nada, ni una sola palabra, como si su castillo de mentiras hubiera comenzado a crujir. Nadie me escribió al día siguiente. Era lo que tenía que pasar. No te ensuciaste. Y aún así, todos entendieron. Gracias. Pasé esa noche en paz por primera vez en semanas. Dormí sin revisar el celular. Me levanté tarde. Caminé por el parque. Me sentí libre. Hasta que recibí un mensaje inesperado, de un número guardado, pero que no veía hace meses. Era de la mamá de Itzel. El texto decía: tenemos que hablar. Es urgente. Hay algo que necesitas saber sobre su pasado, y puede cambiar todo lo que crees haber entendido. Le respondí de inmediato. Le dije que estaba disponible, que podíamos vernos donde quisiera. Me citó esa misma tarde en un Vips, cerca de su casa en la colonia Narvarte. Llegué 15 minutos antes. Estaba nervioso, pero más que eso, intrigado. ¿Qué podía saber ella que lo cambiara todo? Cuando entré, ya estaba ahí. Doña María del Carmen, siempre pulcra, con esa mirada mezcla de madre protectora y mujer endurecida por los años. Me saludó con un apretón de manos que duró un segundo más de lo normal, como si ya quisiera comunicar algo sin hablar. Nos sentamos, pedimos un café cada uno, y sin rodeos, ella comenzó. Lo que voy a decir no es para justificar a mi hija. Es algo que ni su papá sabe completamente, y que quizá nunca debí callar, pero ya vi lo que está pasando, y tú no mereces cargar con todo esto solo. Me preparé para lo que fuera. Ella sacó de su bolso una hoja doblada, escrita a mano, como si fuera una carta, pero no era para mí. Era una carta de Itzel, escrita a los 16 años. Su madre me explicó que la encontró escondida un año después, y la había guardado desde entonces, sin decir nada. Me la pasó. Mis manos temblaron un poco mientras la abría. La carta era desgarradora. Me siento sucia. Me odio. Odio lo que pasó y odio que nadie me crea. Él dijo que me quería, pero no fue cariño. Me tocó. Muchas veces. Y nadie vio. Nadie escuchó. Nadie hizo nada. Y ahora tengo que sonreír como si nada. Y me callo porque sé que si lo digo, lo niegan. Porque él es parte de la familia. Porque es respetable. Porque soy menor. Porque soy mujer. No sé si algún día confiaré en un hombre. Todos piden algo. Todos te cobran después. No quiero deberle nada a nadie nunca más. Porque cuando debes te usan. Cuando das te agarran y cuando amas, te matan poquito. Terminé de leer con un nudo en la garganta. Levanté la vista. Doña Carmen tenía lágrimas en los ojos. ¿Quién era? Ella bajó la mirada. Un primo. Le llevaba 10 años. Vivió con nosotros un tiempo cuando ella tenía 15. Y nunca hablamos de eso. Yo lo sospeché, pero no hice nada. Después encontré esa carta. Y ya era tarde. Él se fue. Ella cambió. El silencio entre nosotros fue tan denso que se podía cortar con una cuchara. No la estoy excusando, dijo con la voz quebrada. Solo quiero que entiendas de dónde vienen muchas de las cosas que hace. Lo de manipular, lo de huir, lo de no querer deberle nada a nadie. Itzel no es mala, pero está rota. Y yo fui parte de eso. Por callar, por miedo. Me recliné en la silla, procesando. Una parte de mí se sintió culpable por odiarla tanto. Otra parte me decía que, aunque su dolor fuera real, eso no justificaba lo que me hizo. Le agradecí por contarme, y antes de irme le hice una pregunta que me carcomía desde que todo esto empezó. ¿Crees que Itzel me quiso? Ella sonrió con tristeza. Sí, a su manera, como alguien que nunca aprendió a recibir amor sin sospechar que iba a doler después. Nos despedimos. Salí del restaurante con la carta en el bolsillo, sintiéndome como si me hubieran puesto un espejo gigante frente a todo lo que viví. No era solo una historia de traición, era también una historia de trauma heredado. Esa noche no pude dormir, no por dolor, sino por la nueva pregunta que me quemaba por dentro. ¿Qué tan roto tienes que estar para romper a los que te ayudan? Y justo cuando pensaba que por fin había entendido todo, llegó un mensaje inesperado. Era una invitación. Una de las amigas de Itzel iba a casarse, y la lista de invitados estaba publicada. Mi nombre estaba ahí, pero no el de Itzel. Segundos después, recibí un DM de la novia. Hay algo que quiero decirte, pero nunca supe cómo. No eres el único al que ella destruyó. Y el día de la boda, todo va a salir a la luz. Cuando vi la invitación a la boda, lo primero que pensé fue que había sido un error. Yo, invitado, después de todo el desastre que dejó Itzel, lo último que esperaba era aparecer en una lista social relacionada a su círculo. Pero la novia,
Camila, una excompañera de universidad que había sido cercana a Itzel en los primeros años, me escribió directamente. Sé que es raro, pero quiero que estés ahí. Y no es por ella, es por ti, por lo que mereces saber, y porque no todo el mundo cree la versión que ella anda contando. Acepté ir. La boda sería en Tepoztlán, en una casa enorme, con vista a las montañas. Una de esas celebraciones a medio camino entre lo bohemio y lo pretencioso. Todo era blanco, dorado y lleno de sonrisas incómodas de gente que se había visto en peleas digitales meses antes. Llegué vestido formal, con esa mezcla de nervio y dignidad que uno lleva cuando va a enfrentarse a su pasado, sin saber qué esperar. Camila me recibió con un abrazo rápido. Gracias por venir, de verdad. Hoy todo va a tener sentido, me dijo con una mirada que no supe leer del todo. Durante el cóctel, varios conocidos me saludaron como si no hubiera pasado nada. Algunos incluso con ese gesto de «te entiendo pero no quiero meterme». Pero lo más extraño fue notar quién no estaba ahí. Itzel. Ni rastro. Nadie la mencionaba. Nadie preguntaba por ella. Hasta que llegó Andrea, otra ex del círculo, y se sentó conmigo. Apenas tomó un sorbo de vino, soltó. «Qué raro todo esto, ¿no?» Digo, todos fingiendo que ella no existe, como si nunca hubiera sido parte del grupo. Pero la verdad, todos sabían que tarde o temprano esto iba a pasar. La miré, confundido. «¿Qué pasó?» Andrea bajó el tono de voz. «Camila la sacó de su vida, literal. Después de que tú publicaste tu post, varias personas le contaron cosas que sabían desde hace tiempo, que Itzel mentía, manipulaba, hablaba mal de todos. Y bueno, hubo una pelea fuerte entre ellas. Gritos, insultos. Y al final, ruptura total. No entendía a dónde iba todo eso. ¿Y qué tiene que ver conmigo?» Andrea hizo una pausa. Todo. Y entonces llegó Camila. Se paró al centro del jardín, frente al micrófono, como suelen hacer los novios antes del brindis. La música bajó. Todos callaron. Camila tomó aire y habló. «Antes de que sigamos celebrando, quiero decir algo. No es típico, pero esta no es una boda típica. Y tampoco quiero un matrimonio que se base en silencios como los que yo ayudé a construir con mi silencio durante años». La gente empezó a mirarse entre sí, algunos incómodos, otros expectantes. Muchos aquí conocieron a alguien que fue parte importante de este círculo, que compartió nuestras casas, nuestros viajes, nuestras historias, y por mucho tiempo, nadie cuestionó cómo actuaba, ni yo, hasta que vi el daño que causó. A mí, a otros, y especialmente a alguien que está aquí hoy. Y en ese momento, volteó hacia mí. Me congelé. «Yo te debo una disculpa pública», dijo, «porque fui cómplice del silencio, porque supe cosas que no quise ver, y porque cuando empezaron los rumores contra ti, me quedé callada, pero no más. Tú no fuiste el agresor, fuiste el blanco, y hoy quiero que sepas que muchas personas aquí sí saben la verdad». El jardín se llenó de murmullos. Nadie aplaudió. No era ese tipo de momento. Era uno de esos silencios que valen más que 100 disculpas privadas. Me puse de pie sin saber si sonreír, agradecer o simplemente respirar. Camila se acercó y me abrazó fuerte. Luego volvió al micrófono. Y para los que aún no lo sabían, aquí tienen las pruebas. Las que yo nunca quise ver. Las que ahora comparto porque el silencio ya no es opción. Le pasó el micrófono a su hermano, que conectó un iPad al proyector. Lo que mostraron ahí fue devastador. Mensajes, audios, incluso videos de Itzel burlándose de sus amigas, hablando de cómo usaba a la gente para conseguir lo que quería. Uno en particular dejó a todos en shock. «Con tal de no pagar renta, me aguanto lo que sea. Este güey ni se da cuenta. Cree que vamos a casarnos un día. Pobre». Ahí entendí que no era solo yo. Éramos muchos. El evento terminó con abrazos sinceros, con amigos que me pidieron disculpas, con gente que al fin entendía. Y con una sensación extraña. No era venganza, era vindicación. De regreso al hotel, revisé el celular. Tenía una notificación. Era de Itzel. Una historia en Instagram, en texto negro sobre fondo blanco. Cuando todos te señalan, es fácil olvidar que alguna vez te amaron, pero no voy a caer más. Esta vez, soy yo contra el mundo. Y aunque parecía firme, había algo en ese mensaje que olía a miedo. Y al día siguiente, me llegó la verdadera bomba. Un número desconocido me escribió. «Hola, soy Teresa, la terapeuta de Itzel. Creo que necesitamos hablar». Cuando leí el mensaje de Teresa, no supe si responder. ¿La terapeuta de Itzel? ¿Por qué me escribiría? ¿Eso no rompía alguna regla ética? Pero la curiosidad, y quizás una parte de mí que aún quería entender, me ganó. Le contesté con cautela. «Hola, ¿es usted realmente su terapeuta?» Ella respondió en segundos.
Sí, y no estoy rompiendo ninguna confidencialidad. Itzel me autorizó a hablar contigo. Está en un punto complicado y cree que tú mereces saber ciertas cosas. ¿Podemos hablar por llamada? Acepté. La llamada duró exactamente 17 minutos y cambió por completo la forma en que veía lo que había vivido. Teresa tenía una voz calmada, clara, pero cargada de tensión profesional. Se notaba que elegía sus palabras con cuidado. No te llamaré para defenderla, tampoco para justificarla, pero sí quiero darte contexto, porque Itzel me lo pidió. No sé si como redención, despedida, o solo como intento de cerrar algo mal cerrado. Me quedé en silencio escuchando. Itzel está en crisis. No solo por lo que pasó contigo, sino por la forma en la que toda su vida se ha ido desmoronando desde que varias personas se alejaron. Al principio lo negó todo. Se defendió como pudo, con rabia. Pero ahora está empezando a entender que construyó una identidad basada en la supervivencia, que usó el control como escudo, la manipulación como refugio. Tragué saliva. ¿Y por qué yo? ¿Por qué me destruyó de esa manera? Teresa hizo una pausa. Porque tú la hiciste sentir segura. Y eso, para alguien con su historia, es insoportable. Cuando alguien crece sintiendo que el amor viene con precio, con dolor, con traición, lo bueno asusta más que lo malo. Y en su mente, cada gesto tuyo era una deuda que tenía que saldar. Y como no podía pagarte con amor real, eligió la salida que conocía: huir. Y antes de huir, destruir. Quise enojarme, pero no pude, porque en el fondo ya lo sabía. Entonces, todo lo que hizo fue por miedo, fue por dolor, disfrazado de orgullo. Lo que hizo fue injustificable. Lo sabe. Está empezando a asumirlo. No pide que vuelvas, no busca reconciliación, pero sí quiere que no la odies, al menos no para siempre. Sentí que me apretaban el pecho. Me quedé mudo, no por piedad, sino porque, al final, esa era la última pieza que me faltaba para cerrar la historia. Teresa me dejó con una última frase. Itzel está considerando internarse en un centro especializado en Tijuana. Es algo voluntario. No lo hace por lástima. Lo hace porque ya no puede sostener la máscara. Tú fuiste su último intento de tener una vida normal. Y cuando eso falló, se quebró. Colgué. No lloré. No sentí alivio. Solo silencio. Pasaron días. Yo ya había retomado mi trabajo. Mis amigos se mantenían cerca. Empecé incluso a salir con alguien. Nada serio. Solo vida. Y entonces, una mañana, llegó un sobre a mi buzón. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito a mano. Adentro había una foto vieja, de hace años. Era yo, dormido en el sofá, con una laptop sobre el pecho. Itzel estaba sentada en el suelo, con la cabeza recargada en mi pierna. Alguien nos tomó la foto sin que lo notáramos. En el reverso, un mensaje corto. Nunca fue tu culpa. Solo fuiste la única persona que me vio, sin pedirme nada. Ojalá pudiera volver a ese día. No tenía firma, pero no hacía falta. Y entonces, como si la vida no estuviera lista para dejarme en paz, esa misma tarde recibí otro mensaje. Era de Luis, el ex con el que Itzel se fue. No sé si ya te enteraste, pero está internada. Dejó un documento antes de entrar. Y tú estás mencionado en una parte muy delicada. Lo que dice ahí podría meterte en problemas. Necesitas verlo ya. Cuando vi el mensaje de Luis, supe que lo que venía no iba a ser fácil. Lo vi marcado con esa urgencia seca, sin drama, que solo alguien quemado por la misma persona podía transmitir. Le respondí de inmediato. ¿Qué dice exactamente? Tardó. Luego llegó su audio. Antes de que Itzel entrara al centro de tratamiento, dejó una carta en manos de su abogada. Es un tipo de declaración por si ella recaía o no salía bien del proceso. En esa carta, habla de muchas cosas. De ti, de mí. Y hay una parte en la que dice que tú una vez la presionaste emocionalmente para quedarse contigo, usando el tema de la universidad. No te acusa de violencia directa, pero sí sugiere que te aprovechaste de su vulnerabilidad. Me quedé helado. Era su última jugada, o su último acto de autodefensa. Luis continuó. Yo ya hablé con su abogada. Le dije que eso era manipulación emocional maquillada, que tú jamás hiciste algo que pudiera tomarse como abuso, pero el documento existe. Y si algún día ella decide usarlo, vas a tener que estar preparado. Apagué el celular. Caminé hasta la ventana. El cielo estaba nublado, como si todo en el universo se alineara para recordarme que nunca iba a haber un cierre limpio. Pasaron días. Pensé mucho. ¿Y si ella salía del centro y decía que yo la exploté emocionalmente? ¿Y si retomaba su personaje de víctima con aún más fuerza? ¿Y si su historia se volvía la versión oficial y yo solo quedaba como el tipo que se aprovechó? Pero entonces, en uno de esos silencios donde uno deja de luchar consigo mismo,
Entendí algo simple. Ya no me importaba. No porque no me doliera, sino porque por fin entendía que mi verdad no necesitaba ser validada por todos. Solo por mí. Fue ahí cuando decidí escribir mi versión completa. No para publicarla. No para buscar justicia digital. Solo para mí. Un documento. Crudo. Cronológico. Con nombres. Fechas. Detalles. Una especie de bitácora emocional de los últimos 2 años de mi vida. Lo imprimí. Lo guardé en una carpeta. Y lo dejé ahí, en una caja vieja que antes usábamos para guardar nuestras fotos juntos. Y esa caja la tiré. Literalmente. La bajé al basurero del edificio y la dejé caer con fuerza. Como si cada hoja, cada recuerdo, cada promesa falsa, se fuera con ese golpe seco de plástico al fondo. Al día siguiente, recibí el último mensaje que esperaba de todo esto. Era un correo, de Itzel, no desde una cuenta nueva. Era su correo de siempre. Asunto. Solo esto. Cuerpo del mensaje. No soy víctima. Ni tú eres villano. Solo fuimos 2 personas heridas intentando amarse sin manual. Perdón por todo. Gracias por tanto. No respondí. Lo marqué como leído. Y lo dejé ir. Itzel. Se quedó 6 meses internada en Tijuana. Salió mejor, pero no ilesa. Cortó lazos con la mayoría de su círculo. Se mudó a Querétaro con una tía. Cerró sus redes. Comenzó a estudiar psicología en línea. Según su terapeuta, está aprendiendo a nombrar sus monstruos. Luis. Se fue del país. Vive en Colombia ahora, según su última publicación. Tiene pareja nueva. No volvió a hablar públicamente de Itzel, pero sí dejó en sus historias una frase que me quedó grabada. A veces lo más valiente no es quedarse, sino reconocer cuándo te están usando como escudo. Camila y el resto del círculo mantuvieron su distancia. Algunos se acercaron a mí para disculparse. Otros simplemente desaparecieron. Pero lo importante es que nadie volvió a hablar de ella como antes. El mito cayó. Yo. Terminé la terapia. Me mudé a otro depa. Más chico. Más mío. Comencé a salir con alguien distinto. Nada perfecto, pero sano. Y por primera vez en años, no tengo miedo de volver a confiar. Porque aprendí que amar no es cargar. No es rescatar. No es sostener a alguien que se suelta cada vez que le tiendes la mano. Amar es elegir. Y esta vez me elegí a mí.